para los estudiantes de los grados 11.1 y 11.2. Les habla el profesor Gustavo Granados del área de Química. A continuación voy a explicar la guía número 4 que vamos a trabajar en estos días. Y esta guía pues está relacionada principalmente con los conceptos que hemos abordado en las últimas 3 guías, es decir, los grupos funcionales en general, la nomenclatura y algunas de las aplicaciones. No necesariamente corresponde solamente a las cetonas y a los aldehídos y a los ácidos carboxílicos, sino que también nos encontraremos con otros grupos funcionales que ya hemos trabajado. Les recuerdo como aspecto importante consultar la tabla donde está la lista de los grupos funcionales para aprender a diferenciarlos, a reconocerlos, si de pronto lo hemos olvidado. También puedes estudiar las guías anteriores y revisar los videotutoriales que te he enviado vía WhatsApp o algunos que lo puedes encontrar vía YouTube. Entonces, la mayoría de las preguntas son de selección, entonces se presentan varias situaciones. La idea es que con un círculo encierres la opción correcta y que justifiques con 2 o 3 frases muy breve la elección de esa respuesta. En la primera pregunta, entonces se nos plantea el propanotriol, que es una sustancia, es un compuesto orgánico, entonces es especificar cuál es el grupo funcional que hace parte de este compuesto. Lo mismo para la pregunta número 2. En la pregunta número 3 se nos plantea la molécula de la adrenalina, muy conocida, y lo que se pide es especificar o identificar los grupos funcionales que tienen lugar en esta estructura orgánica. En el grupo número 4 se nos habla acerca de la elaboración o fabricación de desinfectantes, y para ello pues es importante el uso de materia prima que contenga, entre otros, los alcoholes, aldehídos, fenoles y algunos derivados. Entonces la pregunta va relacionada a cuál de estas estructuras que se presentan en la guía, 4 estructuras, pueden ser utilizadas como materia prima para la elaboración de los desinfectantes. Es decir, cuál de esas sustancias tienen esos grupos funcionales que me permiten o que me podrían permitir ya como desinfectante que cumpla precisamente ese papel. Luego, es muy común escuchar que el consumo de grasas puede ser perjudicial para la salud. Entonces hacemos una distinción entre los ácidos saturados y los no saturados. Recordemos ese concepto que hemos visto desde el principio de año, y con ese conocimiento entonces, es decir, la diferencia entre ácidos saturados y los ácidos insaturados, se nos presentan 4 estructuras, de las cuales una representa un ácido que previene los problemas cardiovasculares. Entonces, de acuerdo a este texto y el concepto de saturado o insaturado, vas a seleccionar cuál es esa sustancia, esa estructura o ese ácido que previene los problemas cardiovasculares. La pregunta número 6 se presenta también una estructura, una molécula donde vas a identificar el grupo funcional, que es la glicina. En la pregunta 7 se resuelve con un texto acerca de los biocombustibles. Los biocombustibles obtenidos a partir de la biomasa es un tipo de combustible que se ha venido estudiando en los últimos años con la idea de pronto no de reemplazar totalmente, pero por lo menos sí en un buen porcentaje los combustibles fósiles, y de esa manera procurar afectar lo menos posible nuestro entorno. Entonces, ese biocombustible muy conocido, muy escuchado, es el etanol o el bioetanol, y hay una serie de procedimientos para obtener el bioetanol, como lo es la fermentación, el proceso de fermentación. Recordemos que alguna vez hemos hablado sobre ello. Entonces, con base en ese texto, se nos pregunta por los catalizadores. En esta parte recordemos el experimento que hicimos alguna vez, donde utilizamos jabón, donde utilizamos colorantes,
donde utilizamos peróxido de hidrógeno y utilizamos algo que nos facilitó en observar con más detalle una reacción que en ese momento realizamos, que fue la levadura. Entonces, es recordar un poco y con base en el texto el papel de los catalizadores. Entonces, esa pregunta pues la vamos a responder de acuerdo a ese conocimiento. Y por último, el punto número 8 consiste en seleccionar tres moléculas o tres compuestos, una acetona, un aldehído y un ácido carboxílico, ojalá diferente a los que hemos trabajado. Recordemos cetona, aldehído y ácido carboxílico. Vamos a buscar, vamos a seleccionar uno, vamos a escribir su estructura, el nombre UPAT, lo que ya hemos estudiado, vamos a dibujar la fórmula o la estructura, y de cada uno entonces vamos a investigar una aplicación o un uso de una acetona, de un aldehído y de un ácido carboxílico. En síntesis, ese es el trabajo de la guía. Vamos entonces a poner a prueba nuestros conocimientos, lo que hemos estudiado hasta el momento. Obviamente puedes ayudarte de las diferentes guías, de los videos, y vamos a seguir respondiendo y a construir conocimiento para fortalecer nuestro aprendizaje. Muchas gracias y felicidades.